Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos una vez más a este canal después de meses de inactividad, principalmente por cuestiones laborales. Y bueno, quienes me siguen vía Facebook o Instagram saben que me quedé sin equipo para grabar y no he podido reemplazarlo. Pero bueno, estoy aquí, espero tener el equipo al menos este fin de semana para poder adelantar sesiones de las series que tenemos pendientes. El día de hoy voy a leer la sexta noche del libro de las mil y una noches y quizá pueda grabar la continuación de las sesiones de chakras o alguna meditación guiada o relajación. Discúlpenme el color de voz hoy, pero bueno, también saben los que me siguen por mis redes sociales que la semana pasada atravesé por una infección pulmonar bastante crónica. Estoy ya de salida, pero todavía me cuesta un poco de trabajo respirar. Es por eso que tengo esta voz tan peculiar el día de hoy. De antemano les ofrezco una disculpa porque este no es mi color de voz, como saben, pero sí estuvo delicada la infección por polución, contaminación y los cambios de temperatura, entonces me dio muy fuerte, pero ya estoy de salida. Muchas gracias a los que me enviaron los mensajitos deseándome recuperación vía Facebook. Les he contestado a todos y cada uno. Les agradezco mucho el tiempo y la espera, como siempre. Gracias por estar ahí, por formar parte de mi vida y por estarme leyendo. Para las personas que me comentaron vía Instagram porque subí una foto de El Gran Vidrio de Marcel Duchamp, como comenté ahí, la obra de Marcel Duchamp significa mucho para mí, en especial El Gran Vidrio. Si no han visto la foto, les invito a que me sigan por Instagram. Puse una pequeña descripción de la interpretación que se le da a la obra. Es una historia muy personal que involucra esa obra, involucra también una exposición y otro autor, Octavio Paz. Y bueno, quería compartirles un poco de mis gustos sobre Duchamp, Paz, y quizá en algunas semanas siga subiendo fotos de obras plásticas, pintura, escultura, etcétera. Si les interesan estos temas, me pueden seguir por Instagram. Saben que las redes sociales están en la caja de información. Y bueno, el día de hoy voy a leer la sexta noche del libro de las mil y una noches, que espero que les guste. Si les gusta, por favor, compartan, denle like, coméntenme abajo. Saben que contesto la mayoría de los comentarios. Muchas gracias por estar aquí, que disfruten y hasta la próxima. Las mil y una noches. Autor anónimo. La sexta noche. Y cuando llegó la sexta noche, Sherezada dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el pescador dijo al Efrit: si me hubieras conservado, yo te habría conservado, pero no has querido más que mi muerte y te haré morir prisionero. Estarás aquí, en este jarrón, y te arrojaré a ese mar. Entonces el Efrit clamó y dijo: por Alá sobre ti, oh pescador, no lo hagas, y consérvame generosamente. Pues si yo fui criminal, tú debes ser benéfico. Y los proverbios conocidos dicen: oh, tú que haces bien a quien mal hizo, perdona sin restricciones el crimen del malhechor. Y tú, oh pescador, no hagas conmigo lo que hizo Umama con Atika. El pescador dijo: ¿y qué caso fue ese? Y respondió el Efrit: no es ocasión para contarlo estando encarcelado. Cuando tú me dejes salir, yo te contestaré
todas tus preguntas contándote el caso. Pero el pescador dijo: eso nunca. Es absolutamente necesario que yo te eche al mar, sin que tengas medio de salir. Cuando yo supliqué y te imploraba, tú deseabas mi muerte. Y yo no había cometido ninguna falta contra ti, ninguna bajeza, sino únicamente favorecerte, sacándote de ese calabozo. He comprendido por tu conducta conmigo que eres mala raza, pero has de saber que voy a echarte al mar y enteraré de todo lo ocurrido a quien intente sacarte, y así te arrojarán de nuevo, y entonces permanecerás en este mar hasta el fin de los tiempos para disfrutar todos los suplicios. El efrit le contestó: suéltame, que ha llegado el momento de contarte la historia. Además, te prometo no hacerte jamás ningún daño, y te seré muy útil en un asunto que te enriquecerá. Serás rico para siempre. Entonces el pescador se fijó bien en esta promesa de que si liberaba al efrit, no solo le haría jamás daño, sino que le favorecería en un negocio. Y cuando se aseguró finalmente de su fe y de su promesa, y le tomó juramento por el nombre de Alá, el pescador abrió el jarrón. Entonces el humo empezó a subir hasta que salió completamente, y se convirtió en un efrit cuyo rostro era espantosamente horrible. El efrit dio un puntapié al jarrón y lo tiró al mar. Cuando el pescador vio que el jarrón iba camino al mar, dio por segura su propia perdición, y orinándose encima dijo: verdaderamente no es esto una buena señal. Después intentó tranquilizarse y dijo: oh efrit, Alá Todopoderoso ha dicho: hay que cumplir los juramentos, porque se os exigirá cuenta de ellos. Y tú prometiste y juraste que no me harías daño. Y si me hicieses traición, Alá te castigará, porque es celoso, es paciente y no olvida. Y yo te digo lo que el médico Ruyán al rey Yunán: consérvame y Alá te conservará. Al oír estas palabras, el efrit rompió a reír, y echando a andar delante, dijo: oh pescador, sígueme. Y el pescador echó a andar detrás de él, aunque sin mucha confianza en su salvación. Y así salieron completamente de la ciudad, y se perdieron de vista, y subieron a una montaña y bajaron a una vasta llanura, en medio de la cual había un lago. Entonces el efrit se detuvo, y mandó al pescador que echara la red y pescase. Y el pescador miró a través del agua y vio peces blancos, peces rojos, peces azules y peces amarillos. Al verlos se maravilló. El pescador después echó su red, y cuando la sacó encontró en ella 4 peces, cada uno de color distinto, y se alegró mucho. Y el efrit le dijo: ve con esos peces al palacio del sultán y ofrécelos, y te dará con qué enriquecerte. Y mientras tanto, por Alá, disculpa mis rudezas, pues olvidé los buenos modales. Entenderás, con mi larga estancia en el fondo del mar, donde me he pasado 1800 años sin ver el mundo, ni la superficie de la tierra. En cuanto a ti, vendrás todos los días a pescar a este sitio, pero solo una vez por día. Y ahora, que Alá te guarde con su protección. Y el efrit golpeó con sus pies en la tierra, y la tierra se abrió y le tragó. Entonces el pescador volvió a la ciudad, muy maravillado de lo que le había ocurrido con el efrit. Después cogió los peces y los llevó a su casa, y enseguida, cogiendo una olla de barro, la llenó de agua, y colocó en ella los peces, que comenzaron a nadar en el agua contenida en la olla. Después puso esta olla en su cabeza y se encaminó al palacio del rey, según el efrit le había encargado. Cuando el pescador se presentó al rey y le ofreció los peces,
El rey se asombró hasta el límite del asombro al ver aquellos peces que le ofrecía el pescador, porque nunca había visto en su vida ni de aquella especie ni de aquella calidad, y dispuso que entreguen esos peces a nuestra cocinera negra, porque esta esclava se la había regalado hacía 3 días solamente el rey de los Rum, y aún no había tenido ocasión de lucirse en su arte de la cocina. Así que el visir le mandó que friera los peces y le dijo: «Oh buena negra, me encarga el rey que te diga, si te guardo como un tesoro o gota de mis ojos, es porque te reservo para el día del ataque. De modo que demuéstranos hoy tu arte de cocinera y lo bueno de tus platos». Dicho esto, volvió el visir después de hacer sus encargos, y el rey le ordenó que diera al pescador 400 dinares. Habiéndoselos dado, el visir los guardó el pescador en una halda de su túnica y volvió a su casa, cerca de su esposa, lleno de alegría y de expansión. Después compró a sus hijos todo lo que podía necesitar, y hasta aquí es lo que le ocurrió al pescador. En cuanto a la negra, cogió los peces, los limpió y los puso en la sartén. Después dejó que se frieran, primero por un lado y los volvió enseguida del otro. Pero entonces súbitamente se abrió la pared de la cocina y por allí se filtró en la cocina una joven de esbelto talle, mejillas redondas y tersas, párpados pintados con col negro, rostro gentil y cuerpo graciosamente inclinado. Llevaba en la cabeza un velo de seda azul, pendientes en las orejas, brazaletes en las muñecas y en los dedos sortijas con piedras preciosas. Tenía en la mano una varita de bambú. Se acercó y metiendo la varita en la sartén dijo: «Oh peces, ¿seguís sosteniendo vuestra promesa?». Al ver aquello, la esclava se desmayó y la joven repitió su pregunta por segunda vez y por tercera vez. Entonces todos los peces levantaron la cabeza desde el fondo de la sartén y dijeron: «Oh sí, oh sí», y entonaron a coro la siguiente estrofa: «Si tú vuelves sobre tus pasos, nosotros te imitaremos. Si tú cumples tu promesa, nosotros cumpliremos la nuestra. Pero si quieres escaparte, no hemos de cejar hasta que te declares vencida». Al oír estas palabras, la joven derribó la sartén y salió por el mismo sitio por donde había entrado, y el muro de la cocina se cerró de nuevo. Cuando la esclava volvió de su desmayo, vio que se habían quemado los 4 peces y estaban negros como el carbón, y comenzó a decir: pobres pescados, y mientras seguía lamentándose. Aquí se presentó el visir, asomándose por detrás, y le dijo: «Llévale los pescados al sultán». Y la esclava se echó a llorar y le contó al visir la historia de lo que había ocurrido, y el visir se quedó muy maravillado y dijo: «Eso es verdaderamente una historia muy rara», y mandó buscar al pescador. Y en cuanto se presentó el pescador, le dijo: «Es absolutamente indispensable que vuelvas con 4 peces como los que trajiste la primera vez». Y el pescador se dirigió al estanque, echó su red y sacó contenido 4 peces, que cogió y se los llevó al visir. Y el visir fue a entregárselos a la negra y le dijo: «Levántate, vas a freírlos en mi presencia, para que yo vea qué asunto es este». Y la negra se levantó, preparó los peces y los puso al fuego en la sartén. Y apenas habían pasado unos minutos, hete aquí que se hendió la pared, y apareció la joven vestida siempre con las mismas vestiduras, y llevando siempre la varita en la mano.
Metió la varita en la sartén y dijo: oh peces, ¿seguís cumpliendo vuestra antigua promesa? Y los peces levantaron la cabeza y cantaron a coro esta estrofa: si tú vuelves sobre tus pasos, nosotros te imitaremos. Si tú cumples tu juramento, nosotros cumpliremos el nuestro. Pero si tú reniegas de tus compromisos, gritaremos de tal modo que nos resarciremos. En este momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se calló discretamente.